esta iniciativa tan importante y tan significativa, porque ha sido un vínculo muy importante a lo largo de todo el año, de los 2 años de la pandemia, y bueno, y con las expectativas que tenemos de que así continúe. Así que el agradecimiento es para el esfuerzo que has desarrollado, y también Javier y todos los que han colaborado con este espíritu. Y por supuesto les agradecemos a los expositores de hoy, que seguramente vamos a tener una muy interesante charla, que bueno, que se agregará a las que ya hemos registrado. Y bueno, también le doy la palabra a Rafael Galeto, que es el cónsul que está específicamente trabajando con la sección cultural. Así que le agradezco a él también que haga una presentación. Muchas gracias, como no, gracias a todos por bueno, la cantidad de personas que se juntan para este tema tan interesante. Yo o sea, me considero un fanático del cine argentino en particular y latinoamericano en general, así que estoy muy ansioso por escuchar lo que Roger tiene para decir acerca del cine latinoamericano, ver las perspectivas, cómo se desarrolla en materia de una pandemia, ver cómo son digamos, los augurios a futuros del cine latinoamericano. ¿Sobrevivirá la pandemia? ¿Se adaptará? O sea, ¿cómo seguirá? Bueno, todas esas cosas, yo tengo algunas preguntas para después, ¿no? Pero repito que estoy muy, muy interesado y muy ansioso por escuchar la presentación de Roger. Simplemente nada más, Carolina, agregar que vos habías mencionado dos cosas. Primero, el mes de la herencia hispana latina, acá en octubre en Canadá. Y segundo, el HCHC, con la importante labor que lleva Oscar Vigil al respecto. Yo uno los dos eventos y nada más promociono, digo, si bien ya empezó el fin de semana anterior, el tema de la presentación de cine latinoamericano, justamente, que es el motivo que nos encuentra, que nos hace presentes en este momento, y el labor que está haciendo justamente Oscar Vigil en cuanto a la TAF y las películas que se están proyectando en este momento y empezaron, repito, la semana pasada, en este marco, dentro del cual hay dos argentinas que recomiendo mucho, una de ellas Voces Secretas y otra Papeles al Viento, ¿verdad? Así que bueno, los que tienen la oportunidad de unirse justamente, les interesa el cine latinoamericano, el cine argentino, aprovechen justamente a vincularse con el LATAF o directamente con el HCHC y pueden ver estas películas online desde su casa, así con la comodidad que nos dio la pandemia en este sentido, ¿verdad? Aprovechenlas, son buenas películas, y bueno, hay mucho trabajo atrás, tanto del consulado como justamente por parte de Oscar Vigil y de todo el equipo del HCHC. Nada más, disfruten la presentación justamente de Roger, y disfruten también el cine latinoamericano y el cine argentino en esta y otras oportunidades que aparecerán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Sé que Javier quiere también dar unas palabras de bienvenida, y nos metemos de lleno a nuestra charla. Sí, voy a ser muy breve, porque siempre me preocupa que cuando todos ustedes están acá para escucharlo a Roger y no a todos nosotros, les quería decir brevemente que es un placer, y creo que tal vez lo positivo de la pandemia es que nos ha permitido una nueva manera de conectarnos, y el hecho de que de repente veo caras de gente que están en Devoto, en Perú, en todas partes, y estamos de alguna manera interconectados, nos recuerda que saben cómo se dice en inglés, 6 grados de separación cada vez es más real. Y gracias, Carolina, por darnos esta oportunidad de reencontrarnos acá, y gracias al Consulado Argentino y gracias a todos ustedes por participar. Muchas gracias, Javi. Y ahora sí, este nuevo ciclo que arrancamos en Inspiradas de Cine, lo vamos a hacer de la mano de nuestra gran amiga, pero talentosísima, Vanessa Berenstein. Ella es la curadora en Inspiradas del área de cine, y de la mano de ella vamos a presentar a Roger. Vane, ahora sí, somos todos tuyos. Gracias, Caro. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por estar.
Es una alegría muy grande presentarles a Roger Cosa. Estamos muy agradecidas que haya aceptado participar de nuestro primer ciclo del área de cine de Inspiradas y ojalá se quede por muchos ciclos y actividades más. Les voy a contar brevemente algo de Roger, para quienes aún no lo conocen. Roger es miembro de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica, FIPRESI, se desempeña como crítico de cine en el diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba y publica regularmente en la revista Enie y en la página online Con los Ojos Abiertos, de la cual es editor y que les recomiendo mucho, y voy a compartir el enlace en el chat en un ratito. Conduce el programa de televisión El Cinematógrafo del Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba. Es co-conductor del legendario programa de culto Filmoteca, que acaba de volver a la televisión pública argentina, para alegría de los cinéfilos. Es programador de la sección Vitrina del Festival Internacional de Cine de Hamburgo en Alemania, cuya última edición acaba de finalizar. Es programador de la Bienale de Austria. Fue programador hasta 2018 de FICUNAM, el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director artístico del FICIC, Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, en la provincia de Córdoba, y del DOC Buenos Aires. Y bueno, Roger, todo tuyo. Bueno, se escucha bien ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por todo lo que han dicho. Vamos a ver si todo lo que han dicho, la charla interesante que va a dar, vamos a ver si es interesante, si tengo algo para decir que valga la pena y que no les haga perder el tiempo a los participantes, que son muchos. Es difícil hablar de cine latinoamericano. No, antes que nada, agradecerle a Vanessa, obviamente, y a Caro, que han insistido. Creo que el primer encuentro que tuvimos para llegar a la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo fue casi hace un año atrás. Creo que yo estaba justamente visitando la cumbre, era el primer viaje que hacía después de la pandemia, o mejor dicho, durante la pandemia, pero no todavía con las posibilidades, con las restricciones que existían en ese momento, que no nos permitía movernos ni siquiera en la propia ciudad en un primer momento, luego ya entre las distintas ciudades. Me acuerdo que estaba en la cumbre y tuve una reunión con Vanessa y con Caro. Fue hace mucho tiempo atrás, la persistencia, el deseo permitió de que nos encontremos hoy y veremos si valió la pena ese encuentro de hace casi un año atrás. Así que le agradezco a ellas dos en particular, al cónsul, bueno, a todas las personas que hacen posibles este tipo de situaciones desde el punto de vista institucional, de las que yo desconozco bastante, pero que sé que existen, que están detrás y que permiten hacer lo que estamos haciendo. Yo tengo un poco la voz tomada, estoy en Alemania, acá en un ratito nomás habrá de ser la 1 de la mañana. Vengo en este ritmo doble desde que empezó el Festival de Hamburgo, donde yo termino de trabajar a las 10 acá y significa que sigo hasta las 5 de la mañana, pues son las 12 de la Argentina, y así vengo hace unos 14 días aproximadamente. Espero que el cansancio me permita, no obstante, un buen desempeño. No tenemos duda, Roger, de eso, quédate tranquilo. Vamos a ver, vamos a ver. Expresión esto. Bueno, en principio yo propuse el concepto de cartografía. Y al decir la palabra cartografía no fue bajo ningún punto de vista una palabra inocente. Uno de los problemas, de hecho, conceptual y pragmático que tiene el cine contemporáneo es poder organizar lo existente en un mapa, justamente. Como se solía decir hace ya unos 30, 40 años atrás, el mapa es el territorio. Por lo tanto, si no existe un mapa, no se reconoce el territorio. Y esto es un problema para las variedades de la experiencia contemporánea respecto del cine. Digamos que los mapas del cine, o esta cartografía eventualmente provisoria que yo me propongo trabajar o delinear junto con ustedes,
tiene el problema de que habría que identificar no solamente las películas de los países que existen, que conocemos, que de alguna forma representan un concepto del mundo que lleva ya más de 3 o 4 siglos, llamémosle ese concepto del mundo un mundo moderno organizado por estados-naciones. Frente a esa inscripción, a ese ordenamiento, la orbe, como le gustaba decir a Jorge Luis Borges, tenemos que identificar además que hay una proliferación de películas que provienen de estos estados-nación, pero que eventualmente la única forma de hallarlos en el mapa del cine contemporáneo no es por la existencia de los países, sino por zonas de exhibición. Al decir zonas de exhibición, tenemos que pensar, o al menos identificar, 3 espacios correlativos y coexistentes. El primero es el espacio de los festivales de cine. En la actualidad, subdividido en 2 experiencias, un poco sí en este sentido, por el imperativo inesperado que conllevó la pandemia, es decir, versiones online, versiones presenciales. En segundo lugar, la sala, es decir, los lugares donde se estrenan las películas. Hay un régimen de visibilidad que está dado por un concepto que pareciera, no sé si, no es un concepto que esté perimido, pero sí es un concepto en estado de mutación, que es el concepto de estreno. Pensar y entender y comprender qué significa hoy un estreno de cine es por lo pronto más complejo que hace unos 3 o 4 años atrás. Hasta hace unos años atrás, la idea del estreno estaba circunscrita, según los países en donde vivamos, al día jueves o al día viernes. Hoy los estrenos no son solamente en las salas, hay algo nuevo que aparece en el horizonte de inteligibilidad de la existencia de las películas, que se denominan plataformas o lugares de cine que se dan por streaming, es decir, por esta modalidad que ha permitido, o ha acelerado más que permitido, lo que llamamos pandemia, que ha llevado a que haya una aceleración en un cambio que estaba incipiente, pero que con la pandemia efectivamente no solamente se aceleró, sino que además se vindicó. Ese cambio es un cambio del orden de la exhibición. No solamente ahora, o en todo caso, no solamente existen los festivales, como los conocíamos en el pasado, no solamente existen las salas del cine, y tampoco no solamente existe la sala como encuentro con el cine, sino que además tenemos una tercera vía, que son las plataformas. Entonces, en principio, para hablar del cine latinoamericano, tenemos que pensar en dónde está el cine latinoamericano. ¿Qué sucede en la circulación de las películas que existen? Y si todo lo que circula por las zonas de legitimación y exhibición global son espacios que cobijan o albergan la totalidad de lo existente del cine latinoamericano. Ese sería el primer problema que tenemos, por eso el concepto de cartografía. La cartografía acá no sería solamente una organización en torno a los estados-nación, como dije antes, sino sería también una forma de pensarlo en relación a la circulación de las películas, donde vamos a ver de inmediato que hay ciertas esferas, ciertos espacios que son los espacios de vindicación. En este sentido, no todos los festivales vindican las películas. Algunos las vindican, algunos lo que hacen después de que estos films son vindicados es simplemente darle mayor circulación y exhibición. Pero hay una cantidad de películas latinoamericanas que no entran en ese circuito. ¿Entran entonces en el circuito de exhibición de las respectivas plataformas? En general no. Muy a menudo las plataformas suelen replicar aquello que va conquistando algún tipo de reconocimiento en 4 o 5 festivales que son los que legitiman el cine mundial y por ende también el cine latinoamericano, que terminan después en las plataformas. Por lo tanto,
empezamos a darnos cuenta que si vamos a hablar de cine latinoamericano, ya tenemos un problema topológico. ¿En dónde está el cine latinoamericano? Ese sería un problema a tener en cuenta. En segundo lugar, hay algo que presuponemos, en tanto el título, en tanto no la exigencia, pero sí el requerimiento por parte de Vanessa y Caro, que el requerimiento fue muy preciso. Hablemos de cine latinoamericano. De tal forma que yo dije, sí, hablemos de cine latinoamericano, y los tres estamos presuponiendo la existencia del cine latinoamericano. Al decir cine latinoamericano, estamos presuponiendo, además de su existencia, algo así como una identidad. Y cuando empezamos a pensar sobre la identidad del cine latinoamericano, la pregunta habrá de ser de inmediata si es con un concepto pertinente justamente articular las películas que se hacen en Latinoamérica en torno a una idea fuerte de identidad. Si pensamos en la identidad, de inmediato nos podemos dar cuenta de un punto sí que es común y ubicuo a lo largo y lo ancho del continente latinoamericano. Y eso, a diferencia solamente, bueno, Belice en un sentido y sobre todo Brasil, donde habría una diferencia sí, al menos de una de las dos grandes variables, que es el único punto realmente común, al menos desde un punto de vista inicial, que tienen los países latinoamericanos, que es una lengua en común y en principio, más allá de que uno sea o no creyente, pero al menos sí en tanto una tradición pregnante e inmanente en el sentido de que es una presencia que está en el habla, en los signos, en los emblemas, en los blasones, en todo tipo de representación del espacio común público, que es una fe. Si hay algo que unifica al continente, para bien y para mal, porque de inmediato eso nos recuerda que este es un continente que ha sido en alguna ocasión invadido por potencias de otro tiempo, que pensaban o sentían que el mundo les pertenecía. Si no les pertenecía en un espacio de conquista, primero de investigación y conquista, también fue una modalidad de acumulación de riquezas. Es una larga historia que no viene al caso. Pero no hay duda de que aquello que nos unifica es la lengua. Uno podría decir que hay dos elementos, hay una inscripción vertical y una horizontal. La inscripción vertical es la fe y la inscripción horizontal es la lengua. Eso es de por sí innegable, indesmentible. En eso sí Latinoamérica habría una sustancia inicial, una sustancia que es histórica, aunque parezca una contradicción de términos, pero esta sustancia es algo que sí nos une en torno a una forma del habla, una forma del español, que es muy variable, y esto es uno de los grandes problemas del cine latinoamericano. Precisamos en muchos casos subtítulos para ver películas de Japón, películas habladas en farsi de Irán, alguna película hablada en marathi de la India o alguna película hablada en francés de Bélgica. Pero necesitamos un subtítulo para escuchar, por ejemplo, como suele suceder en algunos casos, que ciertas películas chilenas no son del todo comprendidas en el habla o en la experiencia lingüística de la oralidad y del sonido del español, por ejemplo, en un país como Colombia o como Cuba, o los mismos hablantes de español de España, que al enfrentarse a la forma del habla chilena, quizás pedirían que tuviese subtítulo. Bueno, ahí también encontramos que si bien nos unifica una lengua, esta lengua tiene una variación territorial, histórica. Hay formas de apropiación en los territorios de una lengua. O sea que, por lo pronto podemos descubrir que si bien nuestra identidad en común está signada por una lengua, al mismo tiempo esa lengua tiene una musicalidad muy diferente, una encarnación de su empleo que conlleva un misterioso pluralismo sonoro del español.
que es sumamente interesante cuando uno, si de pronto tiene, tiene la suerte de participar de un festival de cine latinoamericano, y en ese festival existen más de, no sé, 10, 15, 20 películas que de alguna forma representan al conjunto de las distintas naciones, de estos estados-naciones que yo hablé hace un rato, bueno, de pronto descubrimos que el español tiene una musicalidad muy diferente entre las zonas caribeñas, de las zonas montañosas, o de las zonas con cordillera, o las zonas selváticas, y así sucesivamente. Esto lo digo porque la presuposición de que existe un cine latinoamericano es algo que debemos problematizar, o al menos poder llegar a decir, sí, existe un cine latinoamericano, en tanto no caigamos en el lugar común en que simplemente lo postulamos porque nos parece lógico en función de que existen los países, que existe un concepto de Latinoamérica, pero cuando empezamos a ver y empezamos a escuchar, ya no el lenguaje en tanto el lenguaje, sino el lenguaje cinematográfico en sí, vamos a encontrar que empezamos a constatar que la diversidad incluso de la lengua también tiene una diversidad en las poéticas, o dicho de otra forma, las poéticas del cine latinoamericano también son diversas, como también lo es el propio español que se habla en todo el continente. Entonces, al pensar cine latinoamericano, nos encontramos con estos dilemas iniciales, que me parece que son dilemas importantes, no son dilemas menores. Está el caso de Brasil, que Brasil es un país sumamente interesante. Primero porque tiene un problema respecto a la región, que es sucumbir a una forma inadvertida de aislamiento. Es un problema que el Brasil tiene. La circulación de libros, la circulación de teoría cinematográfica puede llegar a ser menor, porque lo que llamamos mercado de las letras, o el mercado incluso de la circulación de las películas, Latinoamérica, incluyendo lo que pueden llegar a ser también España, son densas poblaciones que eventualmente una película de Perú puede llegar a circular en Uruguay, en España, en México, en Argentina. Y estamos hablando de regiones multitudinarias, ¿no? donde hay cines, donde circulan los estrenos, es decir, que una película tiene mayor posibilidades de visibilidad, movilidad, recaudación y reconocimiento. Cuando hablamos de Brasil, Brasil está un poco circunscrito a su propia región. Esto le da al cine de Brasil una peculiaridad. Y no podemos pensar, si bien yo considero que dentro del cine mundial la cinematografía más destacada a lo largo del tiempo, sin dudas, a mi juicio, una de las 3 o 4 cinematografías esenciales de la historia del cine es la portuguesa. Pero Portugal es un país pequeño, y es un país cuyo propio consumo de películas dentro del propio país para las mismísimas películas portuguesas es un mercado realmente restringido, de tal forma que para Brasil tiene sí la posibilidad de un mercado interno, pero no puede ir más allá en principio de sus fronteras, en tanto estemos pensando que las películas tienen la posibilidad de ser recepcionadas en la lengua de quien está sentado viéndola, es decir, en una lengua franca del continente, que sería el español. Por eso que el caso de Brasil es sumamente interesante en este sentido en particular. No es que estoy omitiendo, no lo estoy omitiendo, soy muy consciente de... Se me cayó el micrófono. Segundo. Soy muy consciente, ¿se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Sí, sí. Bueno, soy muy consciente de que estamos ante un problema
que no he enunciado aún, no significa que en nuestros distintos países de la región de Latinoamérica no se hablen otras lenguas, se hablan muchísimas lenguas. Tan solo pensar las lenguas que se hablan en Colombia, y digo lenguas, no dialectos, además de los dialectos, es en principio una experiencia lingüística devastadora, saber que allí viven formas de hacer experiencias del mundo que están relacionadas con las lenguas, que existen. Pero sabemos que esas lenguas han sido o soterradas o son clandestinas en un sentido figurativo, y no son las lenguas comunes, son lenguas que coexisten con una lengua oficial. Digo esto porque también, si pensamos en el cine de la región, hay que saber que existe, hay intentos, existe en Colombia, existe en Bolivia, existe en Perú, en menor medida en Chile, no mucho en Argentina, cine que podemos llamar cine de los pueblos originarios, de los indígenas, de los indios. Hoy se ha hecho tan difícil hablar sin ofender a nadie, según las denominaciones y designaciones que se tienen para decir ciertas experiencias problemáticas, y uno ya no sabe personalmente cómo se deben decir estas cosas. Pero sí queda claro el concepto, que también existe una clandestinidad de un tipo de cine que se hace en la región, que ni siquiera es visto como cine latinoamericano, pero que está relacionado con los habitantes de estas tierras antes de que llegaran los flujos migratorios que cambiaron completamente y absolutamente la configuración cultural, humana de este continente. Todo esto es lo que me parece que tenemos que tener en principio en mente cuando hablamos de cine latinoamericano. Podría seguir mucho tiempo más hablando de todo esto, pero me parece que esto es como el primer capítulo de lo que a mí tengo en mente hablar. Arrancaría entonces en mi segundo capítulo. El segundo capítulo es invocar un momento en el que existió una creencia muy fuerte, poderosa, de la que todavía se escuchan los ecos de aquella experiencia poderosa, en la que se enunció hacia finales de la década del 60 la idea de que efectivamente existía un cine latinoamericano. Digo esto porque creo yo que esa época, la época del inicio de lo que se llamó, fue un momento que no solamente le compete a Latinoamérica, es un momento en donde se empezó a hablar del cine de las distintas naciones. No es que no había cine en Argentina o en México, de hecho hay una riquísima tradición de cine industrial en estos dos países. O sea, cines de estudios y de importancia indiscutible. Pero en las discusiones contemporáneas, y más que el cine industrial, más bien la idea que aparece allí hacia la década del 60 son autores cinematográficos que pertenecen a distintas zonas del globo. Es el momento donde se descubre el cine de la India, aparece un Satyajit Ray, por poner nombres. En Francia se redescubre que el cine japonés puede ser mucho más que Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, y se puede pensar o empezar a entender que en Latinoamérica existe alguien como un Glauber Rocha, o alguien que habrá de discutir cara a cara, alguien como Fernando Pino Solanas en algún momento discutía frente a frente con Jean-Claude Godard. Es decir, ahí hay un momento histórico en donde también está el cine egipcio. O sea, hay una cantidad es un momento que excede al cine, es un momento donde justamente las identidades nacionales están en una suerte de reconfiguración, muchas veces también
en consonancia o en rebrote o en una suerte de reflejo de otros tipos de conquistas, reivindicaciones nacionales, identitarias, políticas, o dicho de otra forma, para ser más preciso, son instancias, tanto en Europa como en ciertos países del África, como en ciertos países incluso de Asia, como en Latinoamérica, son tiempos de emancipación. Y en esos tiempos de emancipación, en el cine latinoamericano, habrá un cruce muy particular entre la historia social y política y la historia del cine, y en relación a la historia del cine, una función social del cine que probablemente para los cineastas de la década del 50, del 40 de la Argentina, del 40 y 50 de Chile o de cualquier país que elijamos, no estaba en su imaginario pensar que el cine podía ser una suerte de extensión de un movimiento colectivo generalizado que estaba relacionado con un espíritu de emancipación. Cuando pensamos en los distintos experiencias de festivales de cine hacia fines de los 60, sobre todo la experiencia en Valparaíso, donde está gente como Patricio Guzmán, como Glauber Rocha, el mismo Raúl Ruiz, que es un caso muy peculiar, a mi juicio, el gran cineasta de Latinoamérica de todos los tiempos. Hay otros, pero creo que ese es probablemente uno de los más grandes. Bueno, Solana Guettino, es decir, Gleiser. Estamos frente a una instancia donde el cine latinoamericano vibra, en cierta manera, una estética, un deseo estético y un deseo político común. Esa experiencia que atravesaba el continente y que de alguna forma los cineastas de aquella época leían algo así como un posible destino estético en lo político, o en esa especie de empuje a través de los planos de trabajar sobre la emancipación de sus espectadores, a quienes se les adjudicaba además ser no solamente espectadores, sino miembros de un pueblo. Bueno, esa experiencia fue una de las primeras experiencias en donde se enunció colectivamente, los distintos cineastas de la época, se dijo, existe un cine latinoamericano. Allí había no solamente eso que yo indicaba en el inicio, una experiencia de coexistencia lingüística común, sino que también, y eventualmente una fe en común, sino que además aparecía una historia social, política, económica en común. Todos estos países que ahora se reconocían o tomaban una suerte de autoconciencia respecto de cómo se pensaban a través de, y cómo el cine podía hacerlos pensar, a los cineastas como a los espectadores, encontraban una misión de extender el espíritu emancipatorio de la época en una nueva narrativa. Obviamente, en una nueva estética, en una nueva poética, en otra función política del cine. Es sumamente interesante ese momento porque aquello que unía a los cineastas efectivamente estaba coordinado por una condición de posibilidad, un orden simbólico del tiempo que les permitía interpretarse de esa manera. Esa configuración para un cineasta de nuestro tiempo es no solamente añeja, eventualmente vetusta según la mirada que se pueda tener, en un sentido negativo, si fuera ese el sentido que habría que darle a esa experiencia, pero más allá de adjetivarla en torno a si está bien o si está mal, si es una experiencia que podría revivirse, restituirse, o simplemente es una experiencia que no debería repetirse, sea lo que fuera, sea la valencia que se le quiera dar a esa experiencia, hay algo que sí me parece que es importante decir por fuera de
cualquier tipo de calificación. Esa experiencia es entera e íntegramente inconmensurable a los cineastas de nuestro tiempo, de Latinoamérica. Un cineasta de Latinoamérica de hoy se siente mucho más inclinado a identificar su labor, su labor, su comunidad, ya no en un país, no en Estado-nación, sino en un festival de cine o en un conjunto de festivales de cine o un conjunto de, o en todo caso una comunidad difusa, una comunidad difusa, multinacional, multilingüística incluso, que incluso nómade, que va de un festival de cine a otro. Si esto es malo o bueno, es un problema que no me dispongo en este momento a pensar. Me refiero tanto a que sea así hoy como fue ayer, en el pasado como fue. Pero sí tengo que denotar, en función de lo que observo, que esto sí constituye una experiencia absolutamente contemporánea del cine latinoamericano de hoy. El cineasta latinoamericano no siente en principio de inmediato una identificación con el continente. Más bien se ve de inmediato identificado con una comunidad difusa, multilingüística, multilingüística, que pertenece a un grupo de sujetos que constituyen la comunidad cinematográfica enteramente desterritorializada de un eje central, y que en ese pulular, en ese movimiento constante, en este nomadismo acomodado, van girando de lado en lado, presentan sus películas, pasan de un festival a otro, hasta que una vez que pasan por los festivales llegan a las residencias para trabajar sobre su nueva película, y se llega a absurdos como aquellos que uno va a una residencia en Pekín para escribir acerca de una película que va a transcurrir en algún pueblo perdido de la Ciudad de México, del país mexicano. Es decir, que esa es un poco la configuración de a donde hoy termina o finaliza gran parte de los cineastas más reconocidos de Latinoamérica. Su destino no pareciera ser, en todo caso, trabajar en función de la emancipación de un país, de un continente, sino en trabajar sobre una suerte de pertenencia, de zonas de legitimación y exhibición del cine contemporáneo global en su lenguaje, o en todo caso en la representación de ese cine con el color latinoamericano. Y creo que esto es importante de identificar, porque me da la impresión de que es aquí donde nosotros podemos empezar ya sí a pensar el fenómeno del cine contemporáneo latinoamericano. Yo, si estuviera dando una clase y no fuera una conferencia, en el primer capítulo hubiera preguntado: ¿se entiende? ¿Vamos bien? Esta sería la segunda parte, el segundo capítulo, y diría: vamos bien, Roger, vamos bien. Se entiende muy bien, y tenemos también, ya vamos teniendo comentarios. Okay. Por ejemplo, Leandro nos dice que, por ejemplo, él leía a Tubán Bona en un texto maravilloso, él menciona a Brasil como parte de Latinoamérica, como un entusiasta, intento siempre que sea posible estrechar lazos con otros países de nuestro continente, pero sí, claro, hay otras especificidades en Brasil, y Marcela Gamberini nos dice indudablemente: las aperturas no son solo cinematográficas, también la literatura sufre de ese boom literario, seguramente estos movimientos están en línea con expresiones políticas. Sí, voy recogiendo esto, en todo caso, si te parece, hacia el final, o mejor dicho, yo habíamos pensado de tener como 45, 50 minutos que yo hablo, y luego abrimos a las respuestas y a las preguntas para yo tratar de responderlas. A mí en lo personal, ya voy diciéndolo, no tengo problemas de que dure 2 horas y media, 3, 4, 5 horas. Yo sinceramente puedo hacerlo, pero ustedes quizás no. Y eso que acá ya estamos, el reloj marca la 1:20. Quisiera pasar a un tercer momento. Este tercer momento
yo me dispondría a dar nombres de películas, a hablar de algunos directores y directoras, y a tratar, son tres categorías que no me resultan antojadizas, probablemente son perfectibles, probablemente además de ser perfectibles, constituye, no agota la experiencia, pero al menos yo he visto a lo largo de los últimos 20 años, y un poco yo les estoy hablando desde alguien que se dedica a la programación no solamente del cine latinoamericano, pero en parte durante mucho tiempo me he dedicado y me dedico a eso, entonces voy viendo las películas del continente, y entonces en la reiteración empiezo a identificar algunas regularidades, y sobre esas regularidades yo puedo eventualmente emitir o ejecutar algún tipo de análisis que me permite conjeturar a partir de un concepto algo que nos permita detener, fijar y decir, acá hay una experiencia reiterada, sobre esta experiencia reiterada nosotros podemos decir, esto está pasando. Yo identifico que hay en principio 3 poéticas del cine contemporáneo latinoamericano. Cuando hablo de poética, estoy refiriéndome a formas de operaciones estéticas que llevan a que las películas sean de una determinada manera y no otra. Junto con eso, esas poéticas también responden a ciertos requerimientos de índole conceptuales, es decir, ciertos temas que parecieran ser los temas destinados a Latinoamérica. Lo cual no significa que esto que estoy diciendo y que describo sea lo apetecible o sea lo deseable. Quizás no es deseable, pero al menos es lo que sucede. Y entonces esto es un poco lo que me gustaría hacer en esta tercera parte, en este tercer capítulo, si lo queremos pensar así. Nosotros tendríamos que darnos cuenta, primero que nada, es que me doy cuenta de todo lo que hay que hablar para hablar del cine latinoamericano, y realmente me doy cuenta que 1 hora y media no alcanza en serio. Pero bueno, voy a tratar de... No, en realidad esto era la primera, para que todos nos quedemos con las ganas y repetir 2 o 3 charlas más. Era todo un truco, Roger, esto. Todo un truco. Bueno, entonces, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. No, pero voy pensando todo lo que tendría que decir y digo, no voy a poder, entonces tengo que reducirlo un poco. En principio a mí me parece que hay que tratar de intuir cómo se empieza a configurar el cine de este siglo, ¿no? Estamos hablando del cine latinoamericano, como bien dice el título de la charla, es una cartografía provisoria del cine del presente en Latinoamérica. Entonces, lo primero que podemos hacer es entender cómo empieza a escribirse esa nueva historia. Hay 2 o 3 momentos que son de alguna forma decisivos en los modelos que empiezan a articular gran parte de las estéticas y los conceptos del cine contemporáneo latinoamericano. Hay algunos autores que se empiezan a establecer, algunos más o menos conocidos. Muchos de estos, y esto es parte también de la era y la época y el periodo en el que vivimos, en el que un cineasta latinoamericano, cuando adquiere determinada visibilidad, puede, no siempre, pero puede, abandonar su lengua para justamente conquistar algo así como el universo presuntamente ideal del cine, que sería aquellos cineastas que trabajan en Hollywood. Como si Hollywood fuera una meca, un Vaticano estético, donde uno va allí justamente
a confirmar enteramente su fe, y esta fe sería la fe del cine, la fe en el cine. Entonces vemos que hay casos. Pablo Larraín acaba de estrenar en el Festival de Venecia un retrato sobre la princesa Diana, cosa rarísima. Un cineasta como, y esto es muy interesante, y es uno de los cineastas determinantes de este nuevo siglo. Les puede gustar, no les puede gustar, pero claramente primero es un cineasta que tiene un pulso narrativo, tiene conceptos fuertes de puesta en escena, una obsesión ostensible respecto del concepto sonoro, una extraordinaria capacidad para pensar la relación de las texturas en la representación de la historia. Si uno recuerda una película como No, o si uno piensa todos los filtros con los que trabajó para filmar los días posteriores a la muerte de Jacqueline Kennedy en Jackie, o ahora con el caso de la princesa Diana. Bueno, pensemos que ese cineasta arranca con una película insignificante, pero la segunda película es una película fundamental para el cine chileno, que es Tony Manero, película que rompe en parte con un tabú, que era cómo hablar desde la ficción de aquello que el pueblo chileno no podía hablar, que enmudecía frente a las contradicciones de la historia, de la propia historia chilena. Hay una película precedente que es muy importante, de Andrés Wood, la película se llama Machuca, del 2004. Esa película pone a considerar desde un punto de vista histórico la tensión de clases, ubicua tensión de clases en la experiencia chilena de principios del 70, a partir del encuentro de dos niños, que uno es Machuca y otro es un amigo de Machuca, que son dos chicos de clases enteramente opuestas. Esa película abre la posibilidad desde la ficción revisar un periodo histórico, y luego viene Pablo Larraín con tres ficciones una tras la otra, que son poderosas irrupciones de la protección simbólica con la que se discutía en Chile, los problemas del Chile del pasado, que eran en realidad problemas del presente. Entonces la consecución entre Tony Manero, Post-Mortem y la película No, son tres películas clave de un cineasta latinoamericano que habrá de encontrar dentro del ecosistema de los autores del cine latinoamericano del presente un lugar privilegiado. Después podemos discutir sus películas, si están bien, si están mal. Entonces, estoy hablando de eso, estoy tratando de ver lo siguiente. El caso de Larraín es paradigmático por dos motivos. Porque es un cineasta que arranca con una fuerza inusitada en términos de sus formas de producción, su concepto estético inclusive, que está muy ligado a un sistema poético característico del cine de autor, propio del cine latinoamericano de este siglo. Pero del cine de autor ligado a los festivales, más que ligados a la gran industria. Lo interesante es que él va moviéndose de allí, pasa por la película Neruda, que sería la película de transición de una pertenencia clara y diáfana a un sistema característico, a ciertas poéticas del cine de autor, que uno puede ligar a Lucrecia Martel, que uno puede ligar allí a Carlos Reigadas, por citar dos casos que para Larraín son importantes, y de pronto en la transición que habrá de hacer con Neruda, luego desemboca en estas películas que ya trabajan con cuestiones históricas, lo cual es muy interesante, cuestiones históricas que además son del pasado, tanto en la muerte, digamos, en el caso de Jackie como en el caso de Diana, mujeres además, casos políticos clave dentro de lo que es los conflictos políticos de los respectivos países, el caso de Inglaterra como el caso de Estados Unidos, pero ya está trabajando en un sistema industrial y no deja al mismo tiempo de tener una ligera inscripción que es muy propia de él, con las obsesiones características
sobre todo características en relación a ciertas decisiones formales. Esto es muy interesante. Es muy interesante porque sería al mismo tiempo Larraín una regla y una anomalía, una regla y una excepción. Y esto me parece interesante porque justamente es un cineasta que transita dos de los caminos que transitan los cineastas que son paulatinamente reconocidos en el sistema de vindicación, tanto de la industria como de los festivales. Digo de Larraín, porque Larraín es mucho más interesante que pensar el caso de los famosos mexicanos. Del peor de todos, que es González Iñárritu, a, dentro de estos tres famosos, el más interesante a mi juicio, Cuarón. Pero en Larraín eso es sumamente preciso para ver el problema. Es un cineasta que nace dentro del cine independiente y es un cineasta que va a alcanzar el lugar de la industria, a trabajar con grandes estrellas. Pero sin embargo, trabajando con grandes estrellas, mantiene una cierta libertad para trabajar sobre ciertos materiales, tiene ciertas decisiones estéticas la película que no corresponde o no coincide con los típicos biopics o característicos retratos que se hacen en el cine industrial, tanto americano como latinoamericano. Ahora, en Larraín hay algo que yo lo estoy nombrando completamente adrede, porque es uno de los elementos característicos del cine latinoamericano de este siglo, que yo llamaría, digamos, yo hablaba de ciertas poéticas, esta poética sería la poética ligada a lo que yo llamaría los revisionismos históricos del cine latinoamericano. En el cine latinoamericano de los últimos 20 años, el cine argentino, el cine brasileño en menor medida, y ahora vamos a tratar de ver hacia el final por qué, en el cine argentino, chileno, en algún que otro caso el cine colombiano, en algún que otro caso el cine peruano, no tanto en México, hay sí un imperativo de ir hacia el pasado para, a través de la ficción, volver a reorganizar la experiencia del pasado en el presente. Para el cine argentino fue decisivo esa inscripción. Fue una forma, no se puede pensar, creo que hay dos elementos característicos para la Argentina que son decisivos para la conformación simbólica de la incipiente democracia en el 83 en adelante. Por un lado, obviamente, el juicio de las juntas. Eso que sucede en el 1985 es un acto no solamente ejemplar, sino es un acto que irrumpe en las redes de signos con los que un ciudadano en Argentina se piensa a sí mismo que nunca habrá de ser igual desde ahí en adelante. Pero hay un suplemento simbólico de esa experiencia, y ese suplemento simbólico es toda la ficción latinoamericana, toda la ficción argentina de ese momento, de las películas de ficción, muchas de esas, a veces excesivamente si se quiere, pero al mismo tiempo yo diría de un modo necesario, trabajaron en la reconfiguración de cómo pensar ese pasado histórico. Y eso es una línea que arranca allí y que se mantiene durante mucho tiempo, en donde muchas de las películas vuelven hacia ese pasado, lo reinterpretan, lo resignifican, lo vuelven a mirar y se vuelve a filmar. O sea, eso es algo muy característico, pasa en el cine de Chile, por eso decía el caso de Larraín, y es una de las características del cine contemporáneo latinoamericano. Revisar la historia desde la ficción, puesto que por la ficción se puede agujerear o eventualmente encontrar intersticios dentro del sentido común, que muchas veces el sentido común, en vez de clarificar, en vez de permitir pensar, lo que hace es solamente solidificar lo ya pensado y por lo tanto aceptar ciertas lecturas del pasado que son inaceptables. O en todo caso, aceptar ciertas lecturas del pasado
que propician en muchas ocasiones una clausura del pasado, cuando en realidad el pasado no está clausurado y persiste y todavía insiste en el imaginario de un pueblo. Entonces eso es algo que es muy característico del cine, y recién yo daba este ejemplo de La Reina. La segunda poética que yo veo muy característica del cine latinoamericano contemporáneo es algo que a mí yo lo suelo denominar bajo este concepto. Me gusta denominarlo como un impresionismo bucólico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué querrá decir este señor desde Alemania a la 1:35 sobre el cine latinoamericano con este concepto? Bueno, en Costa Rica, en Brasil, en Argentina, en Paraguay. En este momento se me ocurre una película de Pablo Lamar llamada La Última Tierra, una película donde prácticamente nadie habla, nadie, no se dice una palabra. Son películas donde la palabra en tanto palabra, suele estar al menos llevada a un grado cero de expresión. Es decir, las palabras no es que los personajes se expresan monosilábicamente, pero casi. La palabra no pareciera ser el eje de estas películas. Más bien, el eje de estas películas pareciera ser la figura de los hombres y las mujeres, más probablemente siempre cercanas a la tierra, cercanas a una experiencia del ecosistema, en donde da la impresión de que estos personajes, no desprovistos de palabras, pero al menos enmudecidos, son personajes que retienen en sí una forma de estar en el mundo propia de nuestra región. Uno podría pensar películas paradigmáticas al respecto. Yo recién nombré una que no es tan paradigmática, sino más bien me parece que es una extensión de una cantidad de películas que trabajan bajo ese mismo criterio de representación que decía yo recién, La Última Tierra. Pero podríamos indicar aquí una película como La Libertad de Lisandro Alonso. Es una película clave, dio una cantidad de películas cercanas a esta modalidad de representación. Y esto es un lugar interesante, más allá de las cualidades de Alonso, ¿no? En Alonso, efectivamente, es un cineasta de los mayor, nos puede gustar más o menos, pero es indiscutiblemente un cineasta que no solamente hizo su nombre, más allá de la suerte que haya tenido con los distintos festivales que estuvo o que pasó, pero sin duda es un cineasta que constituyó un modelo de representación. Después de La Libertad y Los Muertos, sobre todo de esas dos películas, hubo una cantidad de libertades y muertos que cundieron a lo largo y lo ancho de los cineastas, de muchas geografías de Latinoamérica, que hicieron películas que parecían películas que replicaban la modalidad de Alonso. Podríamos decir lo mismo de Lucrecia Martel en otra línea, ¿no? También las complejidades de las clases en Martel también fue duplicada y replicada a lo largo y lo ancho de ciertas películas que a veces trabajaban desde el costumbrismo, a veces desconstruían el costumbrismo, pero que efectivamente tomaron esa matriz. Este es un lugar problemático. Podríamos decir que quizás en esta línea de películas, si tuviéramos que buscar la película probablemente que condensa enteramente ese paradigma, incluso en el lugar donde este impresionismo bucólico que yo estaba recién tratando de delinear como característica, una relación de la figura humana en los paisajes, un lugar para el habla, un lugar para la relación de las culturas precedentes a la conquista, que también aparece como lugar, o sea, un sonido
de lo enmudecido, que puede ser en algún sentido muy interesante, pero probablemente hay una película que resulta, yo diría, no solamente paradigmática, sino que además de paradigmática, tiene todo lo que se puede pensar respecto de esta vía, de este camino, que es el abrazo de la serpiente de Ciro Guerra, ¿no? Donde allí también hay una vindicación de un sistema de representación. La vida personal de este cineasta, hace unos años atrás, fue protagonista de un escándalo, ahora no se escucha mucho sobre él, pero era el cineasta que iba adquiriendo una visibilidad mayor. Un cineasta que, justamente, al igual que Larraín, empieza con una película, en La sombra del caminante, una película hecha con nada, literalmente con nada, un gran retrato de Bogotá, por cierto, uno de los mejores, y de pronto termina también filmando un libro de un premio Nobel, ya con actores y actrices que hablan en otro idioma y con un cineasta ya visto como uno de las nuevas figuras del cine contemporáneo. Pero no hay que olvidar que el abrazo de la serpiente, en ese sentido, tiene todos los elementos característicos en su expresión casi barroca, diría yo, de esto que yo llamo una suerte de impresionismo bucólico, ¿no? Es decir, una relación muy peculiar. Es decir, es el cine de los campesinos, pero no los campesinos que se organizan o que trabajan, sino el campesino como una suerte de última expresión de una experiencia originaria respecto de su pertenencia y aquello que le es circundante, ¿no? Que lo voy a poner en términos mucho más ácidos e irónicos. Esta no es otra cosa que la perpetuación del modelo de una vieja ascripción vista de los europeos para los latinoamericanos, que sería el concepto del buen salvaje. Aquí tenemos una repetición de esa figura, la figura del buen salvaje. Y como hay un buen salvaje, hay también un salvaje que no es bueno, sino es malo, es terrible, es violento, es capaz de hacer cosas de una maldad sin fin, puede ser un perverso, y esto se ve en lo que yo llamaría en una tercera vía, donde podemos encontrar una cantidad de películas que claman por transformarse en modélicas, pero ninguna duda tengo en decir que hay una película esencial en ese sentido, que va a marcar, va a imponer un eje, un eje de representación, que es una película para mí atroz, verdaderamente atroz, una de las conformaciones más perversas que ha dado el cine latinoamericano de la región, que es Ciudad de Dios, la película de Fernando Meireles. Película que deshistoriza toda cuestión política, en tanto lo que sucede en las favelas, que estetiza la violencia y la simetría de las riquezas y de los pudientes respecto de los absolutamente desamparados y desposeídos, y que hace de esto una estética, una nueva versión de una estética de la explotación de la pobreza, donde ya la pornomiseria, que es el concepto fundante y clave, previsto y visto, intuido de un modo extraordinario hacia fines de la década del 70, por todo el grupo de Cali, o el cine de Cali, me estoy refiriendo a Mayolo y a Ospina, habrá de alcanzar probablemente un esplendor temible en ese film, que habrá de dar un conjunto de películas que hacen de la violencia un sistema de representación, y que al hacerlo, muchas veces tratando o funcionando, películas que intentan presuntamente por representar
un estado de violencia, un estado de naturaleza, si se quiere, casi, en donde lo salvaje configura los vínculos, los intercambios simbólicos en una sociedad. Roger, nos quedan 5 minutos, así Sí, después tenemos tiempo ahí para termino. preguntas, que tenemos un montón. Ahí termino. En ese sentido, esta película que configura esta concepción, habrá de tener además una cantidad de películas. Lo importante es que siempre estas películas, lo que yo denomino un realismo sucio, y lo podemos ver en muchas películas, es un leitmotiv del cine mexicano, por ejemplo, en los últimos años, a veces del cine colombiano, a veces del cine argentino, a veces del cine chileno, pero son formas de representación en donde el intento de dar cuenta del malestar de una sociedad, de la violencia intrínseca de una sociedad, por el hecho de que se elige mostrar y representar de una determinada forma, lo único que genera o configura esas formas de representación no es otra cosa que la validación de que las cosas son como se muestran. En vez de trabajar sobre una desconstrucción o una inscripción donde está la violencia, mostrar la función de una sociedad que llega a la violencia, lo único que se hace es duplicar estéticamente lo que eventualmente se puede ver en un noticiero. Y este sistema de representación obtura toda posibilidad crítica de pensar una sociedad. Es como si los cineastas pensaran que a la hora de trabajar de una forma mimética frente a la configuración injusta de una sociedad, por el solo hecho de repetir y mostrar, incluso de ser lo más precisos en tanto una representación realista de la violencia, estaríamos entonces frente a una crítica de la misma, cuando en realidad no es así. Lo que funciona en ese sentido es simplemente la absoluta legitimación y naturalización de la misma. Como si ese fuera ya no un problema político, sino casi un destino metafísico de los pueblos latinoamericanos en su relación con la injusticia y una especie de historia clausurada para esos pueblos. Eso está en Ciudad de Dios como matriz, pero podemos ir a versiones muy sofisticadas de un cineasta que tiene además un manejo de la puesta en escena extraordinaria, como es el caso de Amate Escalante. A mí me parece que es un cineasta muy interesante, pero elige temas que siempre están relacionados con esto que estoy diciendo y que, bueno, estetiza, en ese sentido participa de una estetización extraordinaria, en un sentido negativo y positivo del término, respecto de la pobreza. Una película como Heli tiene algunos momentos donde uno puede ver la sofisticación más absoluta de esto que yo llamo realismo sucio, y de esta línea que arranca con Ciudad de Dios. Un cineasta que, dicho, me parece un cineasta muy interesante, ¿no? Es un cineasta que tiene un conocimiento de la puesta en escena, del trabajo, de lo que implica configurar un plano, pero claro, configura un plano en función de algo que pareciera exceder a su propia inteligencia sensible. Podría elegir un caso mucho menos agraciado, aunque no por eso menos legitimado dentro del sistema de festivales contemporáneos, como es el caso de Michel Franco, que sí me parece un cineasta que goza de un prestigio que es verdaderamente misterioso. No porque haya hecho algo que no corresponde desde un punto de vista ético, sino que simplemente desde una lectura estética es uno de los cineastas que a mi juicio es la línea más directa en una versión más cercana a los requerimientos de los festivales de cine esenciales o importantes, que proviene de esa línea que arranca con Ciudad de Dios. Yo diría que estas tres poéticas al menos
configuran el cine del presente, lo cual no significa que lo configuran, es allí donde lo mejor del cine del presente está. Lo mejor del cine del presente en Latinoamérica, a mi juicio, está cuando se distancian de estas figuras de representación. Entonces, cuando uno se encuentra con un cineasta o con las películas, por decir alguien en este momento, de Ignacio Agüero, cuando uno se encuentra con las películas de Gustavo Fontán, cuando uno se encuentra con las películas de Raúl Perrone, cuando uno se encuentra con las películas incluso de Lucrecia Martel, o cuando uno da o reconoce las películas que pueden estar, películas de algunos realizadores como Paz Encina, del cine en Paraguay. Bueno, uno empieza a darse cuenta que puede haber otras modalidades, que el cine latinoamericano no se reduce a esto, pero el cine latinoamericano que circula, se vindica en los festivales, el cine latinoamericano que se ve en las plataformas que dijimos en el inicio, y el cine latinoamericano que suele eventualmente estrenarse en las salas comerciales, muy rara vez no están inscritos en estas tres poéticas. Y creo que esto es lo que hay que discutir. Cómo trastocar estas poéticas, cómo traicionarlas, cómo ir más allá de las mismas y ver si el cine de la región puede encontrar modalidades poéticas que no sean aquellas que solamente parecieran ser factibles de existir, porque como son las que eventualmente se programan a lo largo de estos últimos 20 años en distintos festivales, en distintas plataformas, y son las que eventualmente llegan al cine, terminan siendo en última instancia el paradigma del cine latinoamericano contemporáneo. Bueno, hasta aquí hago la exposición, yo realmente podría seguir hablando, pero en todo caso... Impresionante, Roger. Y vos preguntabas... Sí. No, me queda fuera de campo lo que no es todo esto. Pero me parece que para poder entender un poco qué pasa en el cine latinoamericano de hoy, me da la impresión de que hay que organizar esta maraña y poder organizarla en tanto de encontrar algunas categorías que permita agrupar películas, y con las películas se agrupan poéticas, y con las poéticas se agrupan problemas estéticos, y con los problemas estéticos se pueden pensar problemas políticos de la imagen, y a partir de eso se puede pensar si hay aún deseo de disidencia, deseo de creación y un camino que sea emancipatorio, no en el sentido de la década del 60, pero algo que me decía, y con esto cierro y ahí entramos a lo que vos querés, que son las preguntas, algo que me decía hace unos días atrás en una charla Ignacio Agüero, digamos, estar lejos, lejos del éxito, decía él. Él desconfiaba, decía, los cineastas tienen miedo al fracaso, uno debería filmar asumiéndolo. Y dice, para eso uno tiene que... ¿Y el éxito cuál es? Es ir a los festivales e ir, o en todo caso, entrar al sistema de Hollywood. Bueno, quizás recién ahí podemos pensar la posibilidad de un cineasta latinoamericano emancipado, o al menos... Permite un comentario, Caro y Vanessa. Voy a tener que retirarme, pero quisiera decir algo. Mi nombre es Tomás Ireland y soy un cinéfilo de Toronto, aquí en Canadá. Y cuando supe de esta presentación sobre el cine latinoamericano, me pregunté cómo podría un tema tan extenso y complejo poder presentarse en 1 hora y media. Es un universo gigantesco, ¿no? Pero en realidad quisiera felicitar a Roger por esta presentación en primer lugar, pero además quiero añadir algunas cosas. Hay un cine latinoamericano que es un cine de denuncia, que ha tenido un rol muy importante, sobre todo en los países
que fueron sometidos a dictaduras militares en los años 70 y que en el caso de Chile duró hasta el año 89. Por ejemplo, hay una película de Patricio Guzmán que se llama La historia de Chile, que es una trilogía sobre el golpe militar en Chile. Esa película recibió premios en todos los festivales, en Berlín, en varios festivales. Es una película excelente, pero en Chile no se mostró sino hasta 2 semanas atrás. A pesar de que la dictadura terminó hace 30 años, los gobiernos que siguieron la dictadura impidieron que esa película se mostrara en Chile. Se acaba de mostrar hace 2 semanas por la presión del público. Patricio Guzmán es un director extraordinario. La trilogía que tiene Nostalgia de la Luz, El Botón de Nácar y La Cordillera de los Sueños es una trilogía extraordinaria y una denuncia a los crímenes de la Junta Militar que gobernó en Chile por 16 años. Ahora, estas películas no son de noticiero, como decía Roger, son unas películas que realmente han llegado al corazón de Chile, porque la prensa, la televisión en Chile están controladas por los grupos de poder y estas cosas no se muestran al público en general. Ahora, Roger mencionó a Larraín. Yo tengo mi opinión personal de Larraín. Larraín. Gracias, Tomás. Tomás, tenemos un montón de preguntas y poquito tiempo y muchísimas gracias gracias a por ustedes. tus comentarios. Gracias, Tomás, por el aporte. Realmente muchísimas gracias por la participación y por acompañarnos. No, simplemente decir, soy consciente de que hace 2 semanas se pasó por primera vez en la televisión la batalla de Chile, es el título. Y efectivamente las películas de Guzmán son claves. Yo nombré a Guzmán, pero Guzmán, a quien además conozco, es un cineasta que proviene de ese cine que en algún momento uno identificó o se identificó con facilidad respecto de un cine latinoamericano. Yo también puedo adivinar lo que iba a decir Tomás respecto de Larraín. Larraín yo le dije una vez al propio Larraín en la cara, no como un insulto, me iba a decir una mala palabra. Dije, vos sos en el cine chileno, vos sos un grano en el culo, porque realmente él proviene de una familia de derechas, acomodadas, entonces hace películas que contradice o cuestiona esa lectura del mundo, y ha sido siempre una molestia. Yo añadiría algo más respecto del cine de Chile. Hay algo que esto nos sirve para pensar además el cine de la región. Yo creo que el cineasta más extraordinario que ha dado Latinoamérica, en ese sentido yo lo comparo cada vez que puedo con Jorge Luis Borges. Lo que Borges es a la literatura, y más allá de lo político de Borges, que es otro de los grandes problemas que siempre suscita la figura de Borges, no sería el caso en términos políticos, acá tendríamos otra lectura de lo político, pero lo que es a la literatura, Borges es al cine, para mí, un cineasta fuera de todo orbe, que es Raúl Ruiz. Ruiz tuvo una feliz idea en alguna ocasión de decir que una cinematografía nacional jamás se debe medir por sus autores importantes, por sus autores A. Él decía, el cine de un país se debe medir por la selección B, es decir, los suplentes. Si hay una cantidad de suplentes importantes, es decir, si hay una segunda línea importante, el vigor de una cinematografía tiene vigor. Es decir, si hay una cantidad numerosa de cineastas, hay vigor en esa cinematografía. Y yo creo que para pensar todavía mejor, en todo caso, yo lo que he hecho hoy es pensar lo que está dado como esto es el cine latinoamericano. A mi juicio, hay que pensar habría una segunda charla que sería el contraplano de esto. Es decir,
después de los Larraín, después de los Alonso, después de las Lucrecia Martel, después de los Ciro Guerra, de los Carlos Reigadas, después de todos estos nombres de hombres y mujeres, ¿cuál es hoy? ¿Dónde está la vitalidad del cine latinoamericano? Bueno, hay que traspasar ciertos nombres, ciertas experiencias, ciertas praxis, ciertas poéticas, pero hay algo que está sucediendo, y esto lo quería decir. Perfecto. Bueno, y tenemos como muchos comentarios, así que voy a ir rápidamente diciéndote algunos. Muchas felicitaciones también. Valga la Sí, aclaración. Falta eso, lo que importa es ver si podemos hacer algo. Vamos con las preguntas. Daniel Moreta Guerrero nos pregunta por cuando hablabas de los cineastas mexicanos, por Felipe Casals, ¿qué le parece a usted? Felipe Casals es un cineasta que también es de otra generación, ¿no? Es la generación 70-80. Hay algunas cosas de ese tiempo de él que me parecen formidables. Es un cineasta que yo estoy tratando de hablar del cine contemporáneo, ¿no? Entonces esos son los cineastas que todavía funcionan como la transición, por eso tampoco hablamos de Ripstein. Son cineastas que si bien filman en algún que otro caso, provienen de un cine todavía más cercano a esta primera configuración del cine latinoamericano, que después del cine industrial, de las experiencias de los estudios, ¿no? Como uno podría decir el Indio Fernández, podría decir en Argentina Hugo de Carril, que son cineastas magníficos, o la primera modernidad del cine argentino, que también hay cineastas notables, como es el caso de Ruiz. Ruiz es un cineasta que proviene de eso, como Guzmán proviene de eso. Pero Casals es un cineasta indiscutiblemente que hay que revisar, sobre todo yo creo que sus primeras películas, pero no ha tenido, y esto me parece importante, en todo caso lo que hay que pensar del cine contemporáneo de México es qué relación tienen los cineastas mexicanos con sus propias tradiciones. Entonces, por ejemplo, yo diría que para mí uno de los grandes cineastas del cine mexicano actual es Rigoberto Pérez Cano. En alguna que otra línea de Pérez Cano yo encuentro, no que lea y se sienta deudor de Casals, pero algo de una forma de representación de las primeras películas de Casals aparece, por ejemplo, en la segunda película, Carmín Tropical, para mí de las más grandes películas mexicanas de los últimos años, que bueno, es una película prácticamente que nadie vio, ¿no? Y sin embargo, yo creo que lo de Pérez Cano es un cineasta verdaderamente clave dentro del cine de ese país. Y él sí me parece que uno podría establecer una relación con Casals. Entonces, esta es una pregunta para hacer, que es cómo se establecen las relaciones entre los cineastas del presente con sus precedentes. En todas las historias del cine hay historias son como familias que se pelean, se odian, se imitan, se perpetúan, todo lo que odian luego lo repiten. O sea, hay una cantidad de cosas para hacer lecturas de las transiciones, de las tradiciones y sus transiciones, de los giros de las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir que hay una tradición en Ripstein que lee a Buñuel de una determinada forma. Buñuel es español, pero tiene su periodo en México. Ripstein trabaja con él, hay una lectura respecto de eso. Posteriormente uno podría decir que hay una forma de lectura del propio Reigadas, de esa tradición, aunque la tradición de Reigadas es esa y sobre todo cierto cine del este. Bueno, y luego habrá lecturas sobre el propio Reigadas, no solamente de Escalante, una cantidad de cineastas que abrevan de esa tradición.
Bueno, y ahí podemos establecer entonces otro tipo de lectura, que es una lectura de genealogías de los cineastas del presente en relación a sus pasados y formas de traición, respeto, reiteración, repetición, restitución y reinvención de una tradición. Entonces todo esto sucede también ahí. Y eso me parece muy interesante de poder ir tratando de configurar los caminos para entender en los contrastes y las combinaciones y lecturas, cómo funciona el cine contemporáneo. Bueno, no se puede pensar el cine contemporáneo sin pensar el pasado del cine. Genial. Goni Liendo nos menciona Wiñaypacha peruana, también es casi silenciosa, solo algunas palabras en aymara. Isabel Rey nos manda saludos desde Colombia, gracias a todos por el espacio. Un film como memoria de Apichatpong, ¿cabe de alguna manera en esta cartografía latina? Bueno, son muchas preguntas. Bueno, lo de Apichatpong es extraordinario. Apichatpong es extraordinario. Y Memoria es una película extraordinaria. Es muy difícil decir, bueno, esto es muy interesante, que un país como Colombia haya elegido una película de un cineasta tailandés para representarlo en los Oscars. Lo cual es un desatino, no por el problema nacional, sino porque jamás, de los jamás, es una película de Apichatpong habrá de ganar un Oscar. Y si llega a ganar un Oscar, yo acá públicamente juro de que me haré monje cisterciense, me iré a leer Thomas Merton a una trapa en algún lugar en Azul, Argentina, o en cualquier trapa que me acepte, porque me parece del orden del imposible, me parece que no, es como un cine hecho en un idioma que habrá de ser juzgado por un conjunto de burócratas y miembros de una academia que leen el cine en otro idioma. No me refiero al inglés, me refiero al idioma del cine en tanto cine. Pero bueno, es interesante que hayan tomado esta elección. Memoria es una película notable por muchas razones, pero yo diría que es probablemente, hay tres casos muy claves dentro de cineastas asiáticos que trabajan en países como los nuestros. Probablemente una de las grandes películas sobre Buenos Aires es una película de Wong Kar-wai, que es Happy Together. Y una de las grandes películas preciosa película. Sí, y una de las películas probablemente que mejor represente a Bogotá, mal que les pese a muchos bogotenses, creo que sería el gentilicio, probablemente sea Memoria de Apichatpong, ¿no? Los casos en los que los cineastas filman en locaciones que no son las suyas son siempre interesantes, porque ahí se da muchas veces algo que me decía justamente el director de fotografía de Happy Together en una entrevista que le hice. Hay veces que si el cineasta y el director de fotografía están abiertos a la experiencia de la otredad dada por una cultura como puede ser la Argentina en ese caso, bueno, allí es posible mirar desde un ojo de distancia algo que los propios locadores, los propios hombres y mujeres que pertenecen a ese mundo no logran del todo mirar o ver. Y en este sentido funciona muy bien en Memoria. Lo que pasa es que Memoria es una película que es un poco la memoria de los colombianos, de una historia, de una enmudecida y secreta historia de violencia de Colombia que no empieza con los distintos caminos de la modernidad colombiana que vive paso a paso, año tras año, década tras década, hechos violentos en el mismo seno de su sociedad, sino que va hacia una violencia más antigua, más remota. Y lo que me parece que es muy importante que hace Apichatpong es cómo hablar de esa violencia histórica sin representarla, sino más bien
escuchando los ecos de la misma, porque el gran concepto de Apichatpong en memoria es que la memoria, más que visual, es auditiva. La memoria sería, las capas de la memoria, habría una capa que sería la visual, estaría la capa, incluso hay un momento en que están los fósiles, es decir, la memoria física, la memoria de los huesos, de la osamenta, de las momias, de un pasado más todavía remoto que la conquista que aparece en la tierra colombiana, hasta llegar a una memoria que ya ni siquiera es de los pueblos originarios de Colombia, sino ya remite a algo que podríamos decir una memoria cósmica, que es cómo funciona la película. Pero es un caso muy interesante, ¿no? Donde un cineasta tailandés filma en Colombia, y hay algo que hace genial respecto de la lengua, que es muy impresionante. Yo hablando con Apichatpong en una entrevista que le hice para el Festival de Hamburgo, Apichatpong les pide a los colombianos que cuando, digamos, yo le pregunté cómo fue dirigir un idioma que no habla. Y él dijo, lo único que a mí me preocupaba era que hablen como hablen, pero les pidió a todos que hablen con mayor lentitud. Y es la forma en que él se apropió. Si uno escucha las películas tailandesas de Apichatpong, la lengua, el sonido de la lengua tailandesa, tiene una musicalidad, un encantamiento, un tiempo, un ritmo, que la forma de hablar el español, a mi juicio el mejor español del continente, y creo que para mí es mejor que el español, es el que se habla en Colombia, dicho sea de paso. Creo que es algo extraordinario lo que sucede con el lenguaje en Colombia. Pero les pidió que hable más lentamente. Y en esa lentitud es la inscripción del tailandés en la lengua española. Me parece un encuentro muy propio de esta época. ¿Quién iba a decir que un cineasta tailandés habría de filmar una película en Colombia 30, 40 años atrás? Eso también es parte de nuestro tiempo, ¿no? Eso habla de nuestro tiempo. Había otra pregunta que no me acuerdo. Bueno, no, sigamos con preguntas. Voy a seguir, y sos muy generoso, Roger, porque ahora, no sé, ya tenemos como una información para cuando la podamos ver, que la estamos esperando ansiosos por acá. Leandro Afonso nos dice que hay un famoso texto en Brasil de Ivana Ventes que todavía se sigue estudiando ahí, en Brasil, muy crítico de Cidade de Deus, y nos comparte el enlace. Sí, la crítica con la película, la crítica con Ciudad de Dios es lo más fácil en realidad. Yo hablé de esa película porque para mí constituyó un modelo de representación del cine latinoamericano. De Brasil, que no dije, pero que hay que decir, Brasil ha dado en los últimos años, es probablemente la única cinematografía, sobre todo el cine independiente de Brasil en materia de ficción, es uno de los pocos casos en donde se ha trabajado en tiempo presente una crítica política y social al presente. Incluso antes del advenimiento de Bolsonaro o la intuición de que un monstruo como Bolsonaro habría de estar en el poder. Porque realmente es un monstruo, es algo monstruoso. Pero cuando tenemos un monstruo, es fácil depositar el pus en el monstruo. Pero hay que pensar que la producción flemática para que el monstruo acumule pus no es del cuerpo del monstruo, es un cuerpo social que lo habilita al monstruo a estar en el espacio que ocupa. Frente a esto, lo que me parece que hay que decir es que muchos cineastas brasileños fueron viendo con sus películas, a veces jugando, protegiéndose respecto de lo que representaban en sus películas a propósito de el uso de la ciencia ficción, para justamente advertir que Brasil estaba deslizándose en algunos de sus sectores sociales, o que había una nueva circulación de signos inclinándose hacia una suerte de fascismo light. Y eso fue visto, pero con una gran pertinencia y lucidez, por un cineasta como Agilei Queiroz, primero en Branco Sai Preto Fica, y más todavía en Érase una vez Brasilia,
Eso fue visto por Tabinho Teixeira en un film notable llamado Sol Alegría. Esto fue visto en otro sentido, en una especie de juego lúdico revolucionario, una película de Tiago Mendoza, cuyo título es Jóvenes Infelices, un hombre que baila no es un oso que grita, un oso que baila no es un hombre que grita, que es una película muy importante en el cine brasileño también, y que termina, digamos, Bacurau simplemente es la condensación de esa, en todo caso es la industrialización o normalización de un conjunto de películas que ya habían matizado el advenimiento del fascismo light, o no tan light, por parte de Bolsonaro. Y eso está en la inscripción del cine brasileño y remite, en cierta forma son los cineastas, no cineastas brasileños, los cineastas independientes del Brasil, y esto hay que decir, son quizás los mejores lectores de las tradiciones del cine brasileño. Son los que mejores leen la tradición del cine brasileño, en tanto no solamente Glauber Rocha, de alguien fundamental como Luis Rosenberg Filho, y de otros cineastas de la década del 60 y el 70, incluso ya llegando a los 80, que son fundamentales para los nuevos cineastas brasileños que han visto y previsto esta situación, ¿no? Entonces, esto hay que decir, la ficción brasileña independiente ha tenido una peculiar sensibilidad sobre los malestares del presente, han filmado en tiempo presente el malestar y algunos signos posibles que fueron finalmente casi que algunas películas han predecido la figura de Bolsonaro, ¿no? El caso de Sol Alegría ya directamente parece ser una película profética. Bueno, nos quedamos un ratito más para los que puedan quedarse, así terminamos porque hay unas preguntas y unos comentarios muy lindos. Recién hablaste de Bacurau y Miriam Osorio nos preguntaba justo cómo valorarías una película tan violenta y distópica como Bacurau, representante al Oscar por Brasil. Bueno, recién dije algunas cosas. Yo creo que Bacurau es, en principio, para mí, Filo Mendoza llega tarde con esa película. Porque ya habían trabajado sobre esas formas de representación y a mi juicio con mayor eficacia, aunque hay cosas que me gustan de Bacurau, que el propio Filo Mendoza. Yo creo que Filo Mendoza, en todo caso, como es un cineasta, es el gran cineasta del cine brasileño contemporáneo, indiscutiblemente, yo creo que es un cineasta muy interesante. El otro sería João Moreira Salles, pero que trabaja por otra vía y está más cercano al cine documental. Hay una pérdida irreparable para el cine brasileño, que fue la muerte de Eduardo Coutinho, una muerte muy violenta, asesinado por su hijo que tenía problemas psiquiátricos. Queda João Moreira Salles. Ahí también hay una reorganización y una mutación del cine documental, pero creo que la fuerza del cine brasileño reciente ha pasado fundamentalmente por el cine de ficción. Ahora, yo creo que Bacurau es una película tardía. Creo que cuando aparece Bacurau, esa distopía hacia un futuro que parece no tan futuro, sino más bien un futuro cercano, ya digamos que habla sobre una suerte de asociación ilícita entre las potencias del extranjero y el orden interno del propio Brasil, ya llega tarde. Yo creo que el gran dilema, el gran desafío para los cineastas brasileños del presente es poder filmar la configuración íntima de un pueblo que elige a un no digo un tirano, pero sí a alguien que les dice en la cara todo aquello que habrá de dañarlos, y sin embargo es votado. Bueno, ¿cómo se podría filmar eso? A mí me gustaría ver qué cineasta brasileño puede trabajar sobre esa dimensión, que es dificilísimo, pero lo hicieron muy bien previo a esto, en algunas de sus ficciones, para justamente avisorar
esto que está pasando ahora, ¿no? Esto no significa que el cine tenga que solamente filmar estas cosas. Creo que hay películas brasileras que han filmado otras experiencias, o hay películas que han trabajado sobre los géneros. En Brasil es muy común, hay también en el cine independiente de Brasil hay un uso de los géneros que a menudo ha llamado a pensar dimensiones políticas sociales que están allí indirectamente, ¿no? El caso de As Boas Maneiras, la película de Marco Dutra y Juliana Rojas, es una película notable, absolutamente notable, que trabaja muy conscientemente sobre estos problemas. En todo caso, trabaja sobre qué significa hoy, eso es un poco aquella película, de alguna forma se pregunta, ¿qué significa hoy vivir en comunidad? ¿Qué significa una comunidad para los brasileños, ¿no? Esa sería la pregunta que está por detrás, que es trabajada a partir de una relación, a partir de un mito o una zona mítica, una zona de las leyendas, y finalmente ahí sí se ve con claridad en As Boas Maneiras, se ve perfectamente el problema de lo comunitario, ¿no? De las tensiones en las comunidades. Es una película increíble, ese film, que ya estaba de alguna manera anticipado en Trabajar cansa, ¿no? Que también es una película muy interesante sobre el advenimiento de ciertas estructuras empresariales, de esta lógica empresarial, o en todo caso una cultura de la empresa, que bueno, ahí hay una relación entre la cultura de la empresa, los personajes, y también allí se invoca una figura primitiva que habrá de tener mucho más lugar ya así en películas extraordinarias como As Boas Maneiras. Bueno, después Héctor Álvarez nos menciona a César González en Argentina, a quien vos entrevistaste, una entrevista hermosa que no te había dicho, pero impresionante, y que está en el Instagram de Roger Cosa, que después te los vamos a compartir. Sí, César González es un caso muy, muy peculiar, porque es el caso de un, como a él le gusta llamarse, ¿no? Es un cineasta plebeyo. Siempre que digo la palabra plebeyo, recuerdo un libro extraordinario de uno de los grandes cineastas que no es plebeyo, pero tiene la sensibilidad suficiente para pensarlo plebeyo, que es Edgardo Posaninsky. Posaninsky tiene un libro que se llama Los palacios plebeyos, porque el cine lo remite a una experiencia de los desposeídos, ¿no? Ahí yo nunca olvido, yo de alguna forma reivindico y trataré de mantener viva la tradición que empieza con Chaplin, ¿no? Chaplin es la figura paradigmática en ese sentido del cine, porque es el cine popular, es el cine de autor, es el cine político, es la comedia, es el cine silente, es el cine sonoro, y es el cine que es capaz de disputar en tiempo presente, en 1942, cara a cara, bigote a bigote, nada más y nada menos que con el dictador del mundo, que era Hitler. Entonces ahí hay una figura extraordinaria dentro de la historia del cine, como Chaplin, que no se puede, muchas veces se lo pormenoriza Chaplin. Creo que es alguien que hay que tomarlo en serio. Chaplin se lo toma, como hace reír, no se lo toma a veces tan en serio. Pero es muy serio Chaplin en ese sentido, ¿no? Y tiene además, creo que además no se lo ve a Chaplin, ¿no? Son esos casos dentro de la cultura universal que se habla de Chaplin como si todos hubiéramos visto las películas de Chaplin, cuando en realidad no todos vimos las películas de Chaplin. Todos vieron El Pibe, pero Chaplin no es El Pibe. Chaplin es Tiempos Modernos, Chaplin es Un Rey en Nueva York, Chaplin es Monsieur Verdoux, Chaplin son todos sus cortos. Entonces, ahí hay alguien que no sé, que es un enigma, ¿no? El hombre que representó a los desposeídos se hizo millonario. Es una cosa absurda en un sentido, ¿no? Es una de las grandes paradojas del arte popular llamado cine. Bueno, el caso de César González es
el momento en el cual esos desposeídos que tantas veces Chaplin representó, habiendo sido uno de ellos, bueno, acá alguien toma la cámara, filma y tiene la insolencia que de alguna manera Borges soñó para los cineastas, no los cineastas, los escritores del sur. Cuando Borges, en El escritor argentino y la tradición, trabaja sobre la idea de que el escritor argentino es aquel que puede tomar con gran desobediencia, no sería solo el escritor argentino, yo diría la tradición del habla rioplatense, o sea, podemos decir los uruguayos también. Podríamos decir que los chilenos, podríamos decir que todos pueden de alguna manera desobedecer, tomar tradición, todas las tradiciones existentes y desobedeciéndolas, combinarlas y hacer lo que se nos dé la gana, como diría el gran Ignacio Agüero, como se nos dé la gana. Bueno, algo de eso tiene el gesto de plebeyo de César González. Entonces es capaz, en Lluvias de Jaula, de trabajar como si fuera Godard, pero un Godard villero. Un Godard villero que es capaz de filmar las dos ciudades de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires de los pudientes, la ciudad del poder, del dinero, de los edificios, de los bancos, y la ciudad miniatura o miniaturizada, mal nacida, mal formada, una especie de Frankenstein, que son las villas que están en el interior de la ciudad. Y filma eso como si fuera Godard. Entonces es una situación muy rara. No dejaría de decir que Perrone, que para mí es el cineasta mayor que tiene la Argentina, es un cineasta que también es un cineasta proletario, que trabaja con unas computadoras que, como suelo cada vez que puedo lo digo, las computadoras en las que trabaja Perrone, les aseguro que no serían ni aceptadas por el peor ciber de Ituzaingó. O sea, un cineasta es humillante que puedan de allí salir películas como Samurai S o Hierba o las películas que ha hecho recientemente. Es increíble, verdaderamente increíble y a la vez humillante, ¿no? Porque los cineastas parecieran ser que si no tienen su Mac no pueden filmar para editar, ¿no? Yo tengo Mac, por cierto, yo soy un hombre de clase media, con algo de suerte, pero sigo trabajando porque si no, no pongo. Buenísimo. Bueno, y tenemos un montón de agradecimientos. Lady Rojas Benavente dice muchas gracias, Roger, por esta fabulosa charla. Silvia Blechma, muchísimas gracias por este encuentro tan inspirador. Gracias a todos los que hicieron posible este evento a continuar, si fuera posible. ¿Viste? Vos te dijimos, Roger, esto era una trampa, era caer en nuestras manos y no soltarte más. Se viene la segunda, tercera y cuarta parte, no te preocupes. Bueno, veremos. Una de las Gabriel cosas... Leal, ay, perdón, Caro. No, perdón. Gabriel Leal nos dice, siempre es un placer escucharte, Roger, gracias por compartir tu valioso tiempo y experiencia en la cinematografía mundial, en especial en el cine latinoamericano. Muchas gracias a la Organización de Inspiradas, en especial a Caro Ibané. Bueno, eso no tenía que leer. No, son muchísimos, es verdad, son muchísimas las felicitaciones. Una de las cosas que quiero contestar antes de cerrar es que muchos que ya conocen cómo es el sistema Inspirados, otros no. Nosotros mañana o en las próximas 24 o 48 horas enviamos un mail en el cual mandamos referencias de las cosas que se han hablado durante la charla. Entonces, muchos de todos estos directores, películas que Roger ha mencionado, las van a tener en un archivo para que un poco la idea de inspirar a nuevas miradas, a nuevos cines, a nuevas visiones, las tengan en casa para ir googleando y tratando de ver nuevas cosas. Eso contesto a todas las preguntas que nos han preguntado por acá. Yo después te mandaría una lista de 100 películas contemporáneas que me parecen que son claves para hacer una lectura del cine actual. Excelente, Roger, gracias. Y muchos nos preguntan dónde se va a poder ver la grabación, porque la quieren volver a ver. Mañana charla. Va mail. Tan buena estuvo, y vos preguntabas si te seguían, si se entendía.
Así que Quizás cuando la vean de nuevo se dan cuenta que no, pero no importa. entonces, no, vamos a compartirles después el enlace va a quedar grabada en Facebook, se va a subir, ¿no, Caro? Sí, se va a subir en el HCHC, en el Council, y ahí todos van a poder tener acceso sin problemas, e incluso a todo el material que podamos ofrecer de esta primera charla, Roger. Así que enfrente de todos los que quedamos, estás totalmente comprometido frente a muchos testigos. Todo bien, yo voy a donde me llaman en general, esa es la verdad. Carolina. Sí, Gustavo. Sí, no, solamente para agradecerle a Roger toda realmente la generosidad y el entusiasmo de haber hecho la charla en las circunstancias que está él, con la diferencia de horario, y justamente la próxima tratemos de que sea en el mismo uso horario, el de él y el nuestro, así realmente lo aprovechamos tanto. Bueno, Gracias. muchas gracias. Igual hace un tiempo para acá no sé muy bien a qué hora duermo y a qué hora... No te preocupes, para solucionar eso la próxima vez te traemos a Canadá y todo es mucho más fácil. No conozco Canadá. A todos y a todas. Pará, ¿no conoces? No. Bueno, entonces... Anotando. Lo tenés que conocer con nosotros, entonces. Okay, I will try to go to Canada, but I have to go to the English side. I don't speak French. Gracias, gracias Roger, pero gracias a todos y a todas y todos los que nos han acompañado el día de hoy en otro encuentro de Inspiradas. Les recordamos que para el 25 de octubre tenemos la próxima charla, que es literatura de escritoras contemporáneas latinoamericanas en el mes de la herencia hispana. Gracias a todos y a cada uno, Vanessa, Gustavo, Roger, todos los que nos han acompañado y han hecho posible esto. De corazón, muchísimas gracias. Y los esperamos en la próxima inspiración, que será muy pronto. Gracias a todos. Gracias, Lili, por estar siempre. Fantástico, Gracias. siempre. Gracias, Lili, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Héctor, a todos los que van saliendo, gracias de corazón. Gracias, Dianita, por acompañarnos también, te acabo de ver. Gracias, infinitas a todos. Muy bien, interesante. Sí. Eso se llama inspirar.